Hola, hola traders, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video, en este caso de la bitácora de este 2025, de enero, sí, de comenzando justamente el año. La realidad es que no fue un gran mes, sí, al contrario, todo mal. Pero bueno, nada, no hay posibilidades de empeorarlo, sí, sino que de mejorarlo. Eso es lo bueno. Y obviamente que lo más fácil sería ahora recaer en el victimismo y en no hacerse cargo de las responsabilidades y lo que uno hace mal. Y eso obviamente que no va. Por lo tanto, empecé a ver trade por trade, ¿sí? Como verán, tengo el link de la explicación del trade que le subo a YouTube a ustedes. Empecé a ver cada uno de estos videos que hice y fui anotando en esta columna de comentarios qué es lo que me parecía, si hubiese llegado a TP o no, porque en algunos me sacó un break-even, si cumplí la estrategia o no, si fue un retroceso o continuó el flow del día, ¿sí? Del mercado, y si cumplí el plan. Lo único bueno es que en absolutamente todos los días, menos el último, porque ya me quedaba menos de un 0,5% para poder operar y quería salvar la cuenta, digo, bueno, ya está, lo uso y chau. Todos los días cumplí el plan, ¿no? Que era un 1% por día en el euro dólar, en el horario operativo que había asignado. Y nada, solamente pérdida un 1% o ganancia un 1,2%. ¿Sí? Todo eso lo cumplí en todos los días, que la realidad es sumamente meritorio. Sí, sí, realmente era algo que me costaba, ¿sí? Y que cumplía muy pocas veces, para decir casi ninguna, ¿sí? Porque si a veces ganaba, buscaba de vuelta buenos trades y seguía ganando, o si perdía, buscaba revancha. No siempre cumplí el plan, ¿sí? Sinceramente. Por lo tanto, esto me enorgullece. Y lo que tiene que ver con la estadística y con lo que es los trades que tomé y demás, la realidad es que no me está dejando muy contento. Pero bueno, la revisión es lo más importante, ¿sí? Hacer este cierre en el final del mes y empezar a evaluar cosas buenas y cosas no tan buenas. El primer trade del mes, sí, lo tomé por limit, sí, había una clara estructura alcista, pero en retroceso, sí. Nuevamente, o el primer trade que tomo en movimientos en retroceso. Llegó al TP, pero a eso de las 21:45 horas de Argentina, o sea, debería de haber dejado correr tanto el trade que, bueno, hubiese llegado y obviamente me terminó sacando en break-even porque había hecho un retroceso, yo ya estaba en el 1-1, me saca en break-even. El segundo, ¿sí? Había buscado en principio una compra, no me lo toma, ¿sí? Por limit. Busqué la venta y esa venta era en retroceso del movimiento del día. Claramente la compra era el movimiento del día. Me termina sacando en stop loss, ¿sí? Entré obviamente en contra del movimiento y sin confirmaciones. En este caso, claramente no cumplí la estrategia. Y sinceramente en el primero tampoco, porque entré en retroceso y yo no debería entrar en retroceso. Después, compré muy caro en el rango, en el primer trade de la segunda semana, ¿sí? Dio movimiento alcista cerca al extremo, me enfoqué en el retroceso y no en el flow del día. Esto se da otra vez, ¿sí? En operar el retroceso, me termina sacando en stop loss. En el segundo trade de la segunda semana tomé una buena venta y clara, termina llegando al TP, pero podría haberme sacado en stop loss por el spread, ¿sí? Podría haber vendido un poco más arriba, pero fue un buen trade y respeté la estrategia, ¿sí? Así que en ese caso termino contento con ese trade. Hubiese llegado al TP o no, porque no sabemos, que quizás me sacaba el spread, y sí con el movimiento del día, sí con el flow del día, que era de ventas. En tercer día de esa semana tomé una venta también, me termina sacando en stop, los vendí mal, cerca de la zona de demanda, por un volumen bajista y quiebre interno, que reaccionó a la demanda de 5 minutos. Me enfoqué en un minuto en el precio y no en M5, ¿sí? Stop, los retroceso, no cumplí la estrategia, cumplí el plan. Esto es algo que nuevamente empiezo a notar en cada una de mis entradas, que me enfoqué mucho en un minuto y no en M5, ¿sí? Y eso es lo que me llevó a muchos stop loss.
El día jueves de esa semana entré en compra, me sacan stop loss, ¿sí? Ya iba un menos 4% de la cuenta para ese momento. Entré en compra ansioso por el movimiento y me sacó en stop loss, nunca había confirmado ni dejado el setup. Este es muy malo el trade, ¿sí? Termina en stop loss, retroceso, no cumplir la estrategia, malísimo. Ni lo vean a este video porque está, todo lo que está mal está ahí. Después, el día 10 de enero tomé una compra creyendo que iba a continuación, pero reaccionó en un order block de 4 horas en quiebre, ¿sí? Y obviamente a un imbalance en 4 horas. Y obviamente terminó sacándome en stop loss. También entré en un retroceso porque estaba... es lo que yo le llamo retroceso en este movimiento. ¿Sí? Y para graficárselos en lo que estoy entrando o en lo que estuve entrando, ¿sí? El precio daba este movimiento y yo entraba quizás acá, ¿no? Buscando esto, que haga retroceso de este movimiento bajista. Y quizás el precio hacía esto, ¿sí? Entonces claramente yo lo que me estaba fijando es ir en contra de la tendencia. La tendencia está haciendo esto, yo estoy comprando cuando en realidad tengo que esperar este movimiento en retroceso, esto, para continuar vendiendo. Entonces, bueno, ahí está el primer gran error. Luego, entré en compra en la primera semana, en la tercera semana del primer trade, entré en compra y me saca por un pip. Luego del movimiento, no estaba confirmada en M5 cuando entro, pero sí en M1. Lo que sucedía es que no estaba tan al extremo. Y luego termina a dar el movimiento en TP, ¿sí? Y da con el flow del día, así que ese es un buen trade, pero bueno, no cumplía al momento la estrategia, porque si lo cumplía, terminaba en TP. Ese día creo que uno de los chicos, Pedro, si no me equivoco, termina saliendo en TP, así que dio clara sensación de entrada. El euro dólar después el día 14 de enero también busco una venta, me saca en break-even, ¿sí? Entré por confirmación en M5, dio el 1-1 y me saca en break-even. Lo que pasó es que claramente también la confirmación estaba en búsqueda de un retroceso y no con el flow del día, ¿sí? Es lo mismo que les expliqué acá en esto, no tiene mucho sentido. Después, el 15 no encontré nada, ¿sí? No hubo trade, no hubo movimientos, no hubo nada, ¿sí? El día 16 me apoyé en un imbalance tras estructura alcista, entré por doji y envolvente en M1, había clara estructura alcista en M5, imbalance, donde me apoyé para bajar M1. Esto fue un buen trade, lo hice bien, me apoyé bien en todo lo que sería lo que tenía que hacer, había un flow alcista. Creo que bueno, este es un buen trade que puedo rescatar del mes, ¿sí? Sin dudas, así que este lo voy a dejar como más en negrita todo, como para poder en caso de necesitarlo volver a las bases. Después el viernes, ¿sí? Ese día 17 entré en un retroceso y no en un movimiento del día, ¿sí? Y obviamente esto que es un stop loss o break even, con la mejor de las suertes break even. Tendría que haber esperado, ¿sí? Entré en el retroceso que tomé en compra para volver a vender. Me enfoqué en un movimiento de M1 y no en la claridad de las temporalidades mayores, ¿sí? Entonces ahí está también el error. La cuarta semana, asunción de Trump, así que no hubo nada, ¿sí? El día martes entré en un imbalance de 1 hora y no de M5. Tampoco había generado quiebres en M5, me enfoqué en un retroceso y no en la continuación del movimiento del día. Por lo tanto, stop loss, ¿sí? Entré nuevamente en un retroceso, no cumplí la estrategia, solo cumplí el plan de trading ese día. El día 22 no hubo nada, poco volumen en el mercado. Día 23, ¿sí? Discurso de Donald Trump y me parece que el día anterior había poco volumen por esto. Entré en un imbalance de M5 con quiebre de estructura bajista, pero había discurso de Donald Trump. Y ese discurso de Donald Trump primero bajó con fuerza, llegó a una zona de demanda opuesta y ahí termina de dar el movimiento en reversión y me saca en stop loss, ¿sí? Lo que hice mal yo es entrar en pleno discurso de Donald Trump, pero bueno, ya está. Así que ese día tampoco cumplí, podría decir que no cumplí el plan, ¿sí? Porque debería haber esperado que pase la noticia. Último día de esa semana, ya estando un menos 6%, no había quebrado en bajista en M5, pero entré en una venta igualmente, entré por intuición,
¿sí? Porque tenía la sensación de que iba a caer, ya que había sacado el alto de Londres, y me quise anticipar el movimiento. Producto de eso, sí, da el movimiento después con un quiebre en M5 claro, y obviamente da también el movimiento al TP, pero bueno, yo había entrado antes, me sacan break-even y después da el movimiento, así que bueno, no pasa nada. Pero en este sentido, ese trade medianamente fue bueno. El 27, ¿sí? El último trade en TP, ¿sí? De este mes, de enero. La realidad que fue un gran trade todo claro, setup claro, choch bajista, ¿sí? Estructura bajista, imbalance, continuación, el mejor trade que tomé en el mes claramente. Y bueno, cumplí absolutamente todo. Entonces, bueno, cuando se cumple absolutamente todo, hay muchas más chances de que el trade termine en TP. ¿Qué pasó? Que obviamente yo no lo tomé la gran cantidad de las veces, me enfoqué en otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, el día siguiente, ¿sí? Me enfoqué en M1 y operé un retroceso. ¿Qué pasó? Me termina sacando en stop loss, ¿sí? Después, el día miércoles de esa semana, esquema en un minuto apoyado en un imbalance de M15, estaba bien apoyado en temporalidades mayores, termina llegando al TP con fundamentales importantes, pero bueno, a mí me había sacado en break-even, por lo tanto seguía en esa venta, había sido una buena venta y en ese momento seguía un menos 7%. Termina el día jueves con un stop loss, ¿sí? Que nunca quebró en M5, no cumplí estrategia, compré muy caro, me enfoqué en M1 y no en M5 y operé un retroceso, así que todo mal, menos 8%. Y el día viernes, el día 31, también, exactamente lo mismo que el día anterior, nunca quebró en M5, no cumplí la estrategia, no me enfoqué en M5, solamente en M1 y en un retroceso, operé en un retroceso. Entonces, claramente el resultado iba a ser negativo. La realidad es que la cuenta da menos 9%, pero con los spread y comisiones que te va sacando FTMO, ya era un menos 9,5, menos 9, algo. Me quedaba menos de un 0,5%, busqué otra venta y me terminó sacando en stop loss, así que bueno, eso ni la cuento porque era para ver si podía levantar algo, pero no tenía sentido. Las conclusiones, bueno, no me enfoqué en la estrategia de forma consistente y disciplinada. Entré en muchos retrocesos que debían haber sido los movimientos que esperaba para luego entrar en el trade y poder continuar con el flow del día. Y el tercero, me enfoqué mucho en el mercado en la temporalidad de un minuto, haciéndome entrar en movimientos justamente de retrocesos, que con la mejor de la suerte daban el 1 a 1, ¿sí? Después, aspectos a mejorar, cumplir la estrategia, enfocarme en M5 y solo bajar a M1 cuando esté confirmada la continuación y obviamente seguir el flow del día. Que gran parte de las veces lo podía identificar una vez de que me saca en break-even o en stop loss por el hecho de que estaba viéndolo en M1. Pero bueno, viéndolo en M5 todo toma más claridad. Resultados entonces 6 break-even, 3 días que no se operó, parciales no hubo, 11 stop loss, 2 TP, dan un resultado de menos 8% porque uno de esos TP fue al 0,5%, entonces me dio un 1%. Y bueno, terminas dando este resultado, pero con comisiones y demás llegué al menos 10% del margen de la cuenta. Y fueron 2 break-even en compras, 4 en ventas, 5 stop loss en compras, 6 en venta, 1 TP en compra, 1 TP en venta, ¿sí? Un win rate del 15%. La realidad bastante flojo, pero bueno, nada, en el anual ya está todo cargado, ¿sí? 2 stop loss, 11 stop loss, 2 TP, 0 parciales, 5 break-even, 3 días donde nada, un win rate de un 15% y un porcentaje del menos 10%. Entonces, ahora nos vamos a enfocar en estos 3 meses, en terminar positivos, ¿sí? Y después vendrán los demás meses para ir continuando e ir mejorando esta estadística que, bueno, ha comenzado bastante mal. Lo mejor es que peor no se puede estar, así que vamos a replicar las mejores cosas, ¿sí? Hubo días, 2 días puntuales o 3 que hice las cosas bastante bien, entonces me voy a enfocar en esos días, en aprender de los errores, en soltar, volver a conectarme conmigo mismo y las conclusiones también. Además, mañana en el video
de lo que sería el blog de este año mío de trading. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Chau, chau.